Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Jesús Martínez, presidente fundador de la Red Empresarial Cristiana y primer vicepresidente del movimiento político Mira República de República Dominicana. Lo invito cordialmente desde este momento a unirse a la visión de la red. Esta vez reflexionaré con usted sobre un líder con autoridad delegada, no absoluta. En Romanos 13, del 1 al 2 dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo otorgado por Dios, se opone, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. El análisis de causa raíz es el proceso de descubrir las causas originarias de los problemas para identificar soluciones adecuadas. Es enfocar nuestra atención en el principio u origen de las cosas que se han salido de control para retomar el equilibrio. Si queremos tener claridad sobre cualquier asunto complejo, tanto en la ciencia como en la política, la economía o la sociedad o cualquier otro aspecto de la vida, lo más indicado es consultar con la naturaleza y origen del asunto en cuestión. En tal sentido, un diagnóstico del vínculo natural y correcto de los elementos y los principios que rigen las relaciones del hombre en el medio ambiente revelará el punto de quiebre en su funcionamiento. Bajo esta premisa, echamos un vistazo al desarrollo de los sistemas y regímenes políticos de las naciones sin excepción alguna, y de inmediato vemos sus falencias y peligrosas formas del manejo de sus gobernantes. En todo el planeta se respira una crisis de moral y conciencia en los que gobiernan, y un agotamiento de la paciencia de los gobernados. Una sopa se cultiva permanentemente, se cocina alimentando las pasiones humanas de uno y otro lado, desembocando en el peligro de una guerra constante que se enciende y se sofoca interminablemente, un círculo belicoso que parece no detenerse nunca, excepto si volvemos la mirada a lo básico y fundamental, a la fuente originaria que dio inicio a esta asombrosa dinámica social que queremos disfrutar y conservar. Debemos parar el choque de fuerzas ocasionada por irrespeto o incumplimiento de lo ordenado por aquel que estableció un sistema de autoridad que respalde un gobierno regido por principios morales que nos beneficia a todos. Nunca el hombre se someterá al hombre mismo, o no ser por el terror que ejerce unos sobre otros. Pero si estamos dispuestos a oír y someternos a quien está por encima de todo, por quien todo existe y subsiste, el Dios Todopoderoso, aquel contra quien finalmente nos hemos rebelado y declarado la guerra, a Dios, que nos exige reconocer su voluntad por encima de la nuestra. Cuando nos sometemos a una autoridad superior, los gobernantes entiendan que la de ellos es una autoridad delegada y pasajera. Entonces, nuestras relaciones humanas descansarán sobre una base de equidad y justicia, y se aprobarán programas de desarrollo que beneficien a todos, sin dejar de estimular y amonestar a los perezosos
que no quieran aportar al progreso. Nadie dudaría que Jesucristo es el mejor intérprete de los problemas humanos y el único que puede resolver y ordenar el caos que vive la humanidad. Quien piense lo contrario será visto como un enemigo de la verdad y la justicia. Si dejamos en sus manos las soluciones de nuestros conflictos, de inmediato hará lo que nosotros hemos omitido voluntariamente. La voluntad del Padre fue siempre la principal preocupación de Jesús a lo largo de su vida. La copa que hubiera querido dejar de beber en Getsemaní contenía toda la maldad y depravación humana, pero en obediencia al Padre la bebió hasta la última gota, sacando fuerza de su espíritu y su amor por nosotros. Por eso exclamó: Padre mío, si es posible que esta copa pase de mí, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. No es como yo quiero, sino como tú. Esta debe ser la actitud de todo hombre, principalmente si es depositario de la autoridad delegada por Dios para la administración o mayordomía de los negocios públicos que finalmente pertenecen a Dios. Él busca un hombre según su corazón para representar su autoridad en cada pueblo o nación, pero la mayoría de los que aspiran le fallan, corrompiéndose al creer que son como Dios. Esta es una entrega más de la Red Empresarial Cristiana. Recuérdese, únase a la visión. Gracias, Dios le bendiga.